Vamos a dar comienzo a la clase número 15 de TICS, que corresponde a la semana número 15 y unidad número 5 de hojas de cálculo. Para continuar con esta unidad, vamos a recordar lo aprendido, que tiene que ver con la función sí y los operadores lógicos. Repasando un poco el tema, los operadores lógicos, ¿cuáles eran? Operadores lógicos. Tenemos mayor que, mayor o igual, menor, menor o igual, distinto y el igual. Entonces, menor, menor o igual, distinto y el igual. Para realizar una comparación lógica, debemos iniciar una función con el signo igual. Ejemplo, igual si el 5 es menor que el 7. Entonces, con lo que está ahí escrito, recuerden que para comparar números podemos usar los 6 operadores lógicos, mientras que para comparar textos solo 2, distinto e igual. Entonces tenemos igual 15 menor que 15. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Falso. Falso, porque no son iguales. O sea, no es menor, son iguales. 30 mayor o igual que 30. No es mayor, pero sí es igual. Entonces, verdadero. ¿Cuál es el truco en esto? Ahora, si se fijan, no hizo nada porque no tiene el signo igual. Cuando le ponemos el signo igual al principio, ahí sí lo está tomando como función. Siempre es importante recordar que tiene que ir con el signo igual. La parte que está abierta en estos símbolos indica mayor, hacia la izquierda. Siempre partan del lado izquierdo. Si la parte abierta está a la izquierda, está comparando si es más grande. Si la punta está hacia el lado izquierdo, está preguntando si es menor. Y cuando tenemos ambas puntas, está preguntando si es distinto. Por ejemplo, si el 10 es distinto del 10. Eso es falso porque no son distintos, son iguales. Falso. En el caso de las palabras, recuerden que tiene que ir entre comillas. Entre comillas, lunes, si es igual a la palabra martes. ¿Son iguales? La palabra lunes. No son profe. iguales. Acá va otra diferente. La palabra enero es distinta de la palabra enero. No, profe. Es verdadero. Sí. ¿Son distintas o son iguales? Son distintos. Iguales. Son iguales. Ojo que en Windows, en el computador Windows, enero con mayúscula y enero con minúscula son iguales. Por eso, en este caso no son distintas, así que sería falso. Acá me faltó una doble comilla. Ahí sí. ¿Ya? Es falso, porque las palabras, tanto en mayúscula como en minúscula, no hay ninguna diferencia para el computador, son lo mismo. Estas comparaciones entregan como resultado verdadero o falso. En el caso de la función sí, vamos a tener un promedio final, que va a ser, supongamos, un 4,9. Y vamos a tener un estado final.
El estado está condicionado por el promedio. Para aprobar, se requiere un promedio. ¿Cuáles son las condiciones para aprobar la asignatura? No para ir a examen. Aprobar. ¿Qué promedio necesito? 5,6. ¿Cómo? 5,6. No, es menos. Es 5, para aprobar el ramo. Con lo mínimo. Lo mínimo con lo que Un aprueban. 4, profe. 4. Nota 4. Se requiere un promedio. ¿Tiene que ser mayor a 4? Mayor a 3,9. Puede ser promedio mayor a 3,9, como también podría ser mayor o igual a 4. Es lo mismo. Mayor a 3,9 es lo mismo que mayor o igual a 4. Para reprobar, se requiere un promedio menor a 4. Esas son las dos condiciones que tenemos. Entonces, voy a marcar la celda donde va la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y pregunto, la prueba lógica, lo que voy a comparar es el promedio, este. Si es verdadero, o sea, si el promedio es mayor a 3,9, ahora, acá tengo que elegir cuál de las dos condiciones voy a utilizar. Si voy a poner mayor a 3,9 o si voy a poner mayor o igual a 4. ¿Cuál es la que tengo que utilizar? Da lo mismo. Ahí al gusto de ustedes. Si quieren poner mayor a 3,9, está bien. Si quieren poner mayor o igual a 4, está bien. Personalmente me gusta mayor o igual a 4. Entonces, si el promedio es mayor o igual a 4, el alumno está aprobado. De lo contrario, está reprobado. Entonces vamos a aceptar. Y ahí tenemos la función. Lista. El estado final de este alumno es aprobado. Si tengo promedio 2, reprobado. Promedio 7, aprobado. 4,1, aprobado. 3,5, reprobado. La pregunta es, ¿se entiende esta fórmula? Sí, profe. Yo sí, profe. Yo no, profe. Ya, ¿qué es lo que no entiende? ¿Dónde se pierde? ¿O dónde se confunde? Claro, cuando hace como la conversión. Conversión. Acá, ¿a qué se refiere con conversión? Cuando pone, por ejemplo, con los signos, en realidad me confundo. Estos signos de acá la confunden. Mm. Ya, yo por eso lo escribí acá primero, lo escribí en palabras. Para aprobar se requiere un promedio mayor a 3,9 o mayor o igual a 4. Como lo tengo escrito, tengo que transformar esto en palabras al lenguaje de operadores lógicos. Ya. Entonces digo, marco la celda, lógicas, sí. Y le pregunto, ¿qué es lo primero, qué es lo que voy a comparar en la prueba lógica? ¿Voy a comparar la palabra promedio final o el número del promedio? ¿Qué es lo que voy a comparar? Este número. Ese, sí. Y está en la celda C5, que es la que está ahí. Por Sí, eso la profesor. marco. Ah, ya. Por eso le C5. pongo C5, porque voy a comparar lo que está en C5. ¿Cómo lo comparo? Tengo que comparar si es mayor a 3,9 o mayor o igual. ¿Se acuerda lo que le dije yo para preguntar cómo es mayor o igual? ¿Cuál tengo que utilizar de la tablita que tengo acá? ¿El primero, el segundo, el cuarto, el sexto? O sea, comienzo con igual. Ya, eso es cuando utilizo la función de, cuando estoy haciendo operadores lógicos. Cuando hago la función sí, no le pongo el igual. Entonces sería mayor o igual. Ya. Mayor o igual, ¿a qué Ya. cosa? ¿A este promedio mayor a qué tiene que ser? A 3,94. Uno de los dos.
Si es mayor a 3,9, le pongo solo mayor. Si le voy a poner igual, tiene que ser mayor a 4. Ah, ya. Por eso, ahí yo tengo que elegir cuál voy a escoger. ¿Se fija que dice mayor a 3,9 Sí. o mayor o igual a Mayor a 4? Ya. ¿Sí? Le vamos a poner al revés ahora. Mayor a 3,9. Si el alumno tiene un promedio mayor a 4, o sea, mayor a 3,9, ¿en qué condición queda? Si es verdadero. Sí, po, aprobado. Aprobado. Y si no aprueba, o sea, queda con un promedio menor a 4, ¿cómo queda? Está reprobando. Reprobando. Reprobado. Listo. ¿Se fijan que le pone las comillas solito? Porque los deja como texto. Las comillas salen solitas, yo no le hago nada. Ya. Yo simplemente escribo aprobado y me paso al siguiente. Y las pone solas. Ustedes no le hacen nada. Solamente escribe aprobado y reprobado. Y con eso pone el estado. Si yo pongo un 4 acá, está aprobado. Vamos a hacer otro ejemplo. Yo tengo cargos, perdón, número de trabajador, y tienen cargos. El 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10. Y los cargos tienes ejecutivo y asistente. Entonces vamos a tener ejecutivos, asistente, ejecutivo, asistente, asistente, ejecutivo, ejecutivo. Listo. Y vamos a poner un bono. Si el cargo es de vendedor, perdón, de ejecutivo, tendrá un bono de 5.000 pesos. Si el cargo es de asistente, tendrá un bono de 10.000 pesos. Entonces tengo que elegir uno o el otro, pero no los dos. Entonces marco la celda, pestaña fórmulas, lógicas, sí, y pregunto, ¿qué es lo que voy a comparar? ¿El número del trabajador o el cargo? ¿A qué le voy a asignar el bono? Al que quiera ir a Al trabajar. cargo. Al cargo. Claro, el que vaya a trabajar le damos el bono, pero se lo asignamos al cargo, no al número. Sí, Porque yo al tengo cargo. que comparar si es ejecutivo o asistente. Acá no asistente. existe esa palabra. Entonces le voy a preguntar al cargo que está en la celda C21, cuando comparamos textos, ¿recuerdan cuáles son los que puedo utilizar de los operadores lógicos? ¿Puedo comparar una palabra si es mayor que otra? No, tiene que ser con comillas. No, me refiero de los 6 que están acá, puedo utilizar solo 2, que son esos que están acá. Distinto, igual. Distinto o igual. Yo voy a preguntar si la palabra ejecutivo es, por ejemplo, igual, comillas, ahora sí escribo comillas, asistente o ejecutivo, ustedes dirán, ejecutivo. Si es igual a la palabra ejecutivo, ¿de cuánto sería el bono? De 5.000. Y si no es ejecutivo, ¿de cuánto va a ser el bono? 10.000. Y ahí tiene el bono. Y ahí simplemente copio hacia abajo. Lo voy a hacer de nuevo al revés, con el asistente. Marco la celda, pestañas lógicas, sí. Voy a comparar el cargo, o sea, C21, si es igual a comillas, asistente. Si es asistente, el valor sí verdadero, o sea, si es un asistente, ¿de cuánto es el bono? 10.000. Lo hacemos al revés. Y si no es asistente, le ponemos 5.000. ¿Se fijan que cuando, dependiendo con qué voy a comparar, el valor verdadero y el valor falso va a ser uno o el otro?
Por eso es importante escribirlo en palabras para poder darle sentido a esto. Si va a ser ejecutivo, si esto es verdad, entonces lo otro es mentira. Si el de abajo es verdad, entonces el de arriba es mentira. Chicos, un segundito, por favor. Ya, perdón. Ya, ¿queda más claro ahí el tema de la comparación? ¿O hay alguien que tenga dudas con la función sí todavía? Ahí comparamos números y comparamos texto. ¿Lo repito? ¿No lo repito? ¿Explico algo diferente? No, profesor, está bien ahí. Ya. Entonces vamos a pasar a lo que realmente nos convoca. Las funciones de búsqueda. Las funciones de búsqueda y referencia de Excel, o de las hojas de cálculo en realidad, permiten encontrar valores que coinciden con los criterios establecidos en la búsqueda. En español más simple, yo le digo qué es lo que necesito que me busques y me lo devuelvas. Para que lo devuelve el número de áreas de una referencia, tiene que haber información previa. Si yo hago una hoja nueva, por ejemplo, y marco acá, función de búsqueda y referencia, cualquiera de las que diga buscar, me va a empezar a preguntar por parámetros. ¿Y qué le voy a dar? Si no tiene dónde buscar, no tiene dónde comparar. Sí o sí tiene que haber información existente para poder comparar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a comparar? Anda, ahí hay un puntito. Listo. Vamos a comparar con el número de sucursal. ¿Ya? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Y el nombre o la región donde está esa sucursal. Vamos a tener Arica. Vamos a tener región metropolitana. Región de Valdivia. Puerto Montt. Ayúdenme ustedes con la última, que no ando creativo. ¿A dónde la podemos mandar? ¿Norte o sur? Arica. Arica ya está. Antofagasta. Ya, Antofagasta, me gustó. Listo, ahí tenemos 2 hacia el sur, 2 hacia el norte y la metropolitana. Entonces, estos son datos que los tengo predefinidos, ya existen. Es como que si yo le dijera, anda a la sucursal de Santiago Centro, la sucursal del Bosque, la sucursal de Quilicura, pero le estamos poniendo la región nomás donde está, como para dejarlo más genérico. Entonces, acá voy a poner, por ejemplo, el número, un pedido, número de pedido, el producto. Producto, que va a ser, por ejemplo, ¿qué productos utilizan ustedes en podología? Tenemos corta uña. ¿Qué más? Gubia. Da una. Gubia. La gubia. ¿Qué más? Alicate frontal. Alicate frontal. Tijeritas. Tijeras o tijeritas, como dijeron ahí. ¿Qué más? Bisturí. Bisturí. Gasas. Gasa. ¿Eso era? Ya, ahí tenemos 6. Con eso nos quedamos. Muchas gracias. Entonces los voy a ir copiando estos. Los voy a poner por acá abajo. Vamos a tener 4 corta uña, 3 gubias. Vamos a borrar. Alicate frontal vamos a tener 2.
Tijeritas vamos a tener 3. 4 mejor. Bisturís 3 también. Y gasa vamos a tener 4. Listo. Ahí tengo harto producto. Vamos a eliminar un corta uña para que quede toda la lista a la vista. Y una tijerita. Ahí sí. Ya, ahora se ve todo. Entonces, ahí están los productos, el número de la sucursal de envío, y el nombre y la región a dónde se va a ir. Yo simplemente les voy a poner los números acá. La 1, la 4, la 2, la 5, la 5, no, la 4, la 1, la 3, la 2, la 4, la 5, la 1, la 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2. Listo, ahí está. Las puse al azar. Yo necesito obtener el nombre a la región a la que se va, mediante el número de la sucursal. ¿Se entiende lo que quiero hacer o no? Que cuando yo note el número de la sucursal al que la voy a obtener, me compare el número y lo saque de la lista que está acá. ¿Se entiende esa idea o no? A ver de nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Lo voy a explicar de otra manera. Nosotros tenemos dos funciones de búsqueda principales, o las más utilizadas, que son buscar y buscar B. La función buscar permite comparar datos de una lista, los compara, pero de una lista ordenada para obtener un resultado. ¿Esta lista está ordenada? ¿Esto que está acá? ¿Está ordenadito? Profe, Sí, Dígame. está numerada. habla Gloria Mendoza. Profe, tengo mala señal. En un momento se me desconecta. Para que no me deje ausente, porfi. Ya, ningún problema. Ya, gracias. Ya, como decía la compañera, esto está ordenado. La sucursal 1 es la de Arica, la 2 Metropolitana, la 3 Valdí. La ordené yo según lo que yo tengo, pero está ordenada. Desde la menor a la mayor en el sentido del número sucursal. ¿Estas están ordenadas las de acá? No. Ya. Esta no está ordenada, pero esta sí está ordenada. Con que yo tenga una ordenada, me basta y me sobra. Lo que tengo que hacer es comparar la número 4, ¿cuál es? Según la tabla de acá. Puerto Montt. Puerto Montt. La pregunta es, ¿usted va a escribir esto a mano cada vez que le llegue? No. Entonces, ¿cómo lo hacemos para automatizarlo con alguna función? Vamos a utilizar la función buscar. Primero voy a marcar la celda donde va a quedar la fórmula, que es la D3. Marco la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Me va a preguntar primero por el argumento de búsqueda, si va a ser un vector de comparación y vector de resultado o una matriz. Para que no piense que esto es algo de otro mundo, un vector es una lista. Así de simple. Una lista ordenada. Entonces me está preguntando, ¿lo vas a buscar de una lista o de una matriz que es como una reja, como el Excel? ¿De varias filas o columnas o de una sola columna? Eso es lo que me está preguntando. En este caso, los datos yo los tengo en los números de sucursales en una sola columna o en esta lista. Por ende, es un vector de comparación y un vector de resultado. Siempre vamos a utilizar esa, al menos en el caso nuestro. A aceptar. Primero me pregunta por el valor buscado. ¿Qué valor estoy buscando yo? ¿El nombre del producto o el número de la sucursal? ¿Cuál voy a comparar en la lista que está acá? ¿El corta uña lo comparo con el número de la sucursal y la región? ¿O el número de la sucursal con el número de la sucursal? ¿Qué creen ustedes? La sucursal y la región. Ya, pero ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Estoy buscando la palabra corta uña acá
o voy a buscar el número sucursal y la voy a comparar con la de acá? Eso es lo primero que tengo que identificar. El número sucursal. El número de sucursal. Entonces voy a marcar la celda C3. El vector de comparación es donde yo puedo comparar lo que está acá. En la celda C3, ¿qué hay? ¿Qué número hay? 1. El número 1 lo puedo comparar en esta fila que, digamos, esta lista que está acá o en la lista que está acá. La J. El número 1 lo comparo con la J o con la I. Con la I. Con la I. El número 1 lo encuentro aquí, entonces le marco todo lo que está en la I. Porque el número 1 lo comparo con el número 1. El número 4 lo compara con el 4. El número 3 lo compara con el 3. El vector de resultado es lo que yo le quiero decir que me entregue como resultado. O sea, este 1 que me buscaste en C3, compáralo con lo que está acá y cuando lo encuentres, devuélveme lo que está al lado. ¿Qué sería? Lo que está acá. Explicamos de nuevo. Lo que está en C3, que es un 1, lo va a comparar con lo que está entre el I3 y el I7, y según donde lo encuentres, devuélveme lo que está al lado. El 1 lo compara con el 1, me devuelve Arica. Aceptar. ¿Cuál es el problema con esta función? Que cuando la copio, miren lo que pasa. ¿Por qué? Porque si yo edito esta fórmula, me dice que está buscando en estas listas. Si edito esta fórmula, miren lo que empieza a pasar. Se empieza a correr el rango de búsqueda. Y ya no va a encontrar nada ahí. ¿Cómo hago para que eso no pase? Vamos a borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. Marco la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Y vamos con vector de comparación y vector de resultado. El valor que estoy buscando, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. ¿Estoy buscando la palabra corta uña o el número 1? 1. Ya, y el número 1, ¿en qué celda está? C3. C3. Lo voy a comparar con qué lista. Acuérdense que vector es igual a la palabra lista. Con la I. Ya, desde el I3 hasta el I7. I7. Ya, cuando hago esta selección, se fijan que lo estoy seleccionando, apenas lo suelto, en vez de apretar cualquier otra cosa, inmediatamente voy a presionar la tecla F4. ¿Está el cursor parpadeando ahí? Presiono F4. ¿Se fijan que lo cambió y le puso los signos peso? ¿Lo ven o no? Eso es porque bloquea la celda. Exactamente, bloquear la celda para que no se mueva cuando yo copie la fórmula. Voy a hacer lo Si mi mismo con el... teclado, ¿Cómo? si mi teclado no tiene, perdón, si mi teclado no tiene F4, ¿cómo lo coloco? Debiera tener la tecla F4. Todos los teclados tienen tecla F4. Lo más probable es que si usted aprieta el F4, le haga otra cosa como bajar el brillo, el volumen, algo así. Sí, ese tiene brillo. Ya, cuando hace eso, usted lo que tiene que hacer es, en el teclado físico, mantener presionada la tecla FN. La va a encontrar cerca de la tecla de control, al lado izquierdo, al lado derecho. La mantiene presionada y aprieta el F4. Ah, ok, ya. Y ahí le va a funcionar. Gracias. Ya. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el vector de resultado. Marco vector de resultado, selecciono que sería desde J3 hasta J7 y presiono la tecla F4 para dejar fijo o bloqueado, como dice el compañero, los rangos de celda. Y ahí estaría lista la fórmula. No sé si la quieren copiar, si están haciendo lo mismo. Ya. Vamos entonces a aceptar. Y ahora sí, al copiar esta fórmula, me va a traer
todas las regiones para cada sucursal de envío. Pregunta, ¿se entendió o todavía quedan dudas? Yo entendí, profesor. ¿O lo explico de nuevo? ¿Podría explicarlo de nuevo, por favor? Ningún problema. Ya. Primero que nada, están claras claros con el concepto de que yo tengo que tener una lista fija donde voy comparando. Esta es como la guía de teléfono. Esto yo ya lo tengo claro dónde es. A mí me entregaron esta información, tiene que existir y la otra la voy a fabricar, que es la que tengo al lado izquierdo. Tengo que tener algo donde pueda comparar. Por ejemplo, los números de sucursales, sucursal de envío, los puedo comparar con los números de sucursal. Tengo que tener algo donde comparar. Si no tengo donde comparar, no puedo hacer nada con la función, absolutamente nada. Cuando tengo un parámetro de comparación, teniendo en cuenta que el que está al lado derecho está ordenado, está ordenadito, ¿cierto? Está del menor al mayor o en orden ascendente, y el del lado izquierdo está desordenado porque son lo que yo voy escribiendo. Me van a ir entregando más materiales, este va para tal región, este va para allá, este va aquí, este va al otro lado. Entonces, Jimena, le recomiendo que vea el video después y lo trate de ejecutar en algún computador para que no se complique. Entonces, como tengo esto acá en comparación, para comparar estas tablas, lo que hago es marcar la celda, me voy a la pestaña fórmulas de búsqueda y de referencia y voy a utilizar la función buscar. Lo primero que me pregunta es si voy a utilizar vector o matriz. En este caso, vector. Lo que voy a comparar, o lo que estoy buscando, mejor dicho. Lo que yo estoy buscando son estos números, o al menos uno de estos números. Siempre voy a partir por el primero. Lo tengo que buscar en esta lista. Por eso marco el C3, porque si yo le pongo el número 1, cuando copie la fórmula, siempre me va a buscar el número 1. Por eso le pongo la referencia a la celda, cosa que cuando la copie, me vaya cambiando por las celdas en vez de mantener un 1 fijo. Vector de comparación, donde voy a comparar este 1. Este 1 lo puedo comparar con los productos, con los nombres. No puedo. 1 no es igual a nada de esto. El número 1 lo puedo comparar con el nombre de las regiones, con Arica, con Metropolitana. Con lo único que puedo compararlo es con el número de la sucursal. Ahí sí coincide. El 1 está acá. El 4 está acá. El 2 está ahí. Por eso le digo que este es mi vector de comparación, la lista de comparación. Y esto tiene posiciones. La primera posición, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces, el vector de resultado tiene que estar al lado del vector de comparación o la lista de comparación. Esta es la de comparación y este es el resultado. Como resultado voy a seleccionar los nombres de las regiones. Presiono F4 igualmente para dejarlo fijo. Entonces, el número 1 lo voy a buscar en esta lista y cuando lo encuentre, tráeme lo que está al lado. Eso es lo que está diciendo. El número 3 es Valdivia. El número 4 es Puerto Montt. Número 5 Antofagasta. Número 2 Metropolitana. Le doy a aceptar, copio la fórmula y me trae todos los valores. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si la número 3 de Valdivia cambia, por ejemplo, a, no sé, región de los lagos? Todas las que eran antiguas de Valdivia pasan a de los lagos. ¿Lo ven? Basta con que yo cambie el parámetro acá en mi lista para que los cambie todos acá. ¿Quedó más claro ahora? Sí, profesor, quedó más claro. Muchas gracias. Profe, ¿cómo copio la fórmula? O sea, el resultado, usted al último dijo, copio la fórmula. Claro, cuando ya terminas la fórmula, cuando ya te encontró el valor, la pones el cursor en el puntito verde, ¿lo ves, cierto?
El punto, Sí, Sí, al lado de la celda, o sea, en la celda misma, en la esquina inferior derecha, hay un puntito verde. Si yo pongo el cursor ahí, aparece una cruz negra y lo puedo arrastrar hacia abajo o le puedo dar doble clic al mismo puntito para que copie hasta el máximo rango disponible. Pero yo copio con ese puntito de ahí. ya, profe, gracias. Ya, estamos claros con esto entonces. Vamos a pasar a la siguiente función, que también es de búsqueda. La función buscar B permite buscar valores de un arreglo de datos, de una matriz. Si esto es un vector, una lista, ¿qué se les imagina a ustedes que es una matriz? Si una columna completa, por ejemplo la G o la A, la que sea, es un vector, ¿qué se les ocurre a ustedes que es una matriz? ¿qué es una qué? Una matriz. Ah, las columnas y todo. Son varias columnas. Cuando hablo de una matriz, cuando yo hablo de un vector, me refiero a la selección de una sola columna, para que lo vean de esa manera. Son una columna con filas. Pero cuando hablo de una matriz, son varias columnas con varias filas. A eso se refiere con una matriz. O sea, harto dato, en palabras más sencillas. Ah, ya. Si yo lo dijera o lo mostrara de esta manera, para que se entienda. Esto solito es un vector. Cuando yo la junto, generé una matriz. Un segundo, chicos. Ya, perdón. Que tenía ahí el perro ladrando. Entonces, varias columnas y varias filas son una matriz, para que no se confunda. En realidad es más fácil trabajar con una matriz que con un vector, porque el vector tiene que estar ordenado, tiene que tener un principio. Es como cuando a uno le entregan los números de atención, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, está ordenadito. Entonces, cuando uno tiene que tener datos ordenados, ahí se complica. La matriz no necesita tener los datos ordenados. Por eso es mucho más fácil trabajar con una matriz que con un vector. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a poner el número del trabajador. Vamos a poner unos 10 trabajadores. 1, 2, 3. Me falta el 4, el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Van a tener nombres. Va a tener la edad. Y va a tener un correo. Entonces acá vamos a tener a Luisa, a Carlos, a Eduardo, a Gabriela, a Juan, a Susana, Andrea, Felipe, Sebastián y Lucía. Edades: 25, 35, 42, 25, 18, 64, 36, 52, 21 y 40. El correo voy a generarlo con la función concatenar. Pestaña fórmulas de texto concat. Voy a poner, va a ser el nombre más @correo, correo.cl. Y ahí me generan los nombres automáticamente de correo. Disculpe, pero ¿solo podía repetir eso de los correos? Claro.
¿Cómo lo hice? Yo tengo un texto específico que es el nombre de Luisa, ¿cierto? Esto lo estoy haciendo simplemente para rellenar más rápido. Esto no entra en la prueba por si acaso. Esta parte es un paréntesis. Es simplemente va a utilizar la función correo. Porque si yo tuviera que escribir luisa@correo.cl, me demoraría mucho. La manera más rápida de hacerla es con la función concatenar. ¿Qué le voy a decir? Función de texto, concat. Denme un segundito. El nombre. Voy a seleccionar el nombre y el texto predeterminado que necesito es @correo.cl. ¿Ya? Y ahí me genera el nombre con la palabra, me lo junta todo. Entonces yo simplemente lo copio hacia abajo y va a ir tomando Carlos @correo, Eduardo @correo, Gabriela @correo.cl. Es simplemente para generar texto estándar. Perdón, profesor, pero hay algo mal que no hice porque lo hice tal como usted me dice y no resulta. Lo está Voy a la haciendo fórmula. ya lo hacemos de nuevo. Marco la celda. Función de texto. ¿Concat o concatenar? Marco el nombre. Concat. ¿Dónde sale ese concat? Pestaña fórmulas de texto concat. ¿Sale concatenar ese? Concat. Sin ese. Concat o concatenar. No, no me sale concat, me sale concatenar. Concatenar es, por eso le dije, concat o concatenar. Ah, ok, ya. Sí lo encontré. Ya, es la misma función. Sí. Ya, entonces seleccionamos concat y el primer parámetro, el texto 1, es el nombre de la persona y en el texto 2 vamos a escribir literalmente @correo.cl. Lo escribimos a mano. Ya. Deme un segundito. Ya, entonces le damos a aceptar y ahí tenemos los correos, ¿sí? Ahí tenemos toda nuestra información. El número del trabajador, el nombre, la edad y el correo. Entonces lo que yo necesito, voy a hacer un solo cambio, disculpen. Voy a tomar los nombres, los voy a poner antes del trabajador y voy a eliminar esta columna para que me queden primero los nombres, después el nombre del trabajador, la edad y el correo, así. Ya, los que, por si me están siguiendo, hagan ese cambio y déjenlo igualito. Ya. ¿Lo copiaron? Ujú. Ya, vamos a, chicos, voy a terminar esta última parte con ustedes, nos vamos a tomar un break de 15 minutos y vuelvo, ¿ya? Así que para que me sigan en esta parte.
teniendo los nombres, el número del trabajador, la edad y el correo, pues vamos a buscar el nombre, vamos a obtener el número del trabajador, vamos a obtener la edad y vamos a obtener el correo. Solamente a través del nombre. Entonces, ¿cómo lo hago para que con el nombre poder traer estos tres datos? ¿Cómo lo hago? Voy a poner acá algún nombre de prueba, por ejemplo, Juan o Luisa, que es la primera. Luisa. Voy a marcar esta celda donde está el número, donde tengo que traer el número del trabajador. Marco la celda, pestaña fórmulas, búsqueda y referencia, buscar. Perdón, buscar B. Búsqueda y referencia, buscar B. Entonces, acá me pide, a diferencia de la otra, me aparece la ventana automáticamente y me pide 4 valores. El valor que estoy buscando es Luisa, que está en G4. La matriz tabla son todos los datos. Usted no pregunte, no se cuestione, no dude. Seleccione todo. Literalmente todo. El indicador de columnas. El nombre es la columna 1. El número del trabajador es la columna 2. La edad, la columna 3. Y el correo, la columna 4. El número de trabajador. ¿Qué columna sería entonces? La número 2. Es cuando yo me está preguntando por el indicador de columnas, necesito que me traiga los datos de la columna 2, que es el número de trabajador. Y el rango me pregunta si es un valor verdadero o falso, lo dejamos escrito como falso. Literalmente escriban la palabra falso. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente. Aceptar la edad. Marco la celda, busca y referencia, buscar B. Entonces, ¿qué valor estoy buscando? ¿Cuál es el nombre de la persona que estoy buscando? Está en la celda G4. La matriz tabla, ¿cuál era? Todo. Todo, siempre todo. No dude, no pregunte, ni dude. El indicador de columnas. Si el número del trabajador es la columna 2, entonces la edad es la columna 3. 3. Y el rango iba siempre en... Si no es verdadero, siempre falso. Falso. Eso es todo. Y lo van repitiendo una y otra vez. Lo único que le van cambiando es el número de la columna. Marcan la celda, búsqueda de referencia, buscar B. Estoy buscando este valor en la matriz tabla, todo. El indicador de columnas, como este es el correo, la 1, 2, 3, 4. Y el rango siempre en falso. Y ahí tenemos el buscador en base al nombre. Si yo pongo, por ejemplo, acá Juan, me va a traer todos los datos de Juan. Si escribo Sebastián, todo lo de Sebastián. Escribo Lucía, lo de Lucía. Si escribo algún nombre como Roberto, no me va a aparecer nada porque no existe esa persona. Esto lo puedo utilizar para los root, para los correos, para teléfono, para lo que yo quiera. Es como hacerse su propio mini buscador dentro de una planilla de Excel. ¿Se entendió esta parte? Eso cuando saqué el cuadro, me fui a la fórmula, para ¿Ya? colocar en la última línea falso no salía. ¿Qué le parecía? No sé nada, Vea bien, solamente porque tiene que ser líneas. buscar B. Tienen que ser 4. Buscar B corta. No buscar H. Tiene que ser buscar B corta. Esa. Ah, ok. Fíjese bien cuál es. Buscar, recorta. Ahí salió ya, ok. Esa es. ¿Ya? Chicos, los voy a dejar en break porque tengo una llamada urgente por teléfono que hacer. Vuelvo máximo a las 8:05, ¿ya? Para que no se desconecten, para volver a pasar la lista y continuar con la última parte. O sea, la última parte de la clase 15 y comenzamos con la de la 16. Vengo al tiro. Ya, entonces, retomando la clase,
estamos en la función buscar v. Recuerden que para la función buscar v tenemos que especificar, siempre trabajar por algún parámetro. Da lo mismo si está desordenado, como en el caso de los nombres, o si está ordenado, como en el caso del número de trabajador. Nosotros siempre vamos a poder buscar por algún parámetro cuando utilizamos la función buscar v. Por ejemplo, en este caso, por el nombre. El valor buscado es el nombre, que especificamos un campo o una celda de escritura. Como matriz tabla, recuerden siempre todos los datos. Indicador de columnas. En este caso es para el número de trabajador, así que sería la número 2 y lo demás en falso. Se podría copiar esta tabla, esta función, la de esta celda, hacia abajo para obtener los demás parámetros. De que se puede, se puede. El problema es que cuando yo la copio, tengo que especificarle varios parámetros. Por ejemplo, ajustar el rango, que si la celda va a ser la G5, la G4, entonces no es tan cómodo modificarla. Yo les recomiendo que siempre que utilicen la función buscar, escriban, hagan la función desde cero, el valor buscado, el nombre, lo pueden fijar también, y en la matriz tabla también la pueden fijar. Solo van modificando el número de columna, en este caso la 3, y en falso. Esto podría quedar fijo, el valor buscado en la matriz de la tabla, pero como recomendación, escríbanla cada vez que necesiten crear la función. Si se fijan, no es un proceso tan largo. Cuadro y rango falso. Ahí estamos. ¿Sí? Ya, respecto a esta función, ¿alguna duda o consulta? ¿Algo que repetir? ¿O estamos ok? Ya. Vamos a pasar a la última parte de la clase 15, que tiene que ver con la función de formato condicional. Los formatos condicionales permiten que las celdas cambien dependiendo o en función del valor que estas contienen. Por ejemplo, volvemos al ejemplo anterior, vamos a asignarle colores a las regiones. Pestaña inicio, marco la celda, grupo fuente, le vamos a poner de color de relleno, por ejemplo, verde. Arica, metropolitana va a ser celeste, de los lagos va a ser azul, Puerto Montt va a ser naranjo, y Antofagasta va a ser rojo. ¿Sí? Entonces yo tendría que asignar estos colores acá. ¿Los voy a asignar uno por uno? No, porque si son muchos, tampoco puedo estar perdiendo tiempo solamente asignando colores cuando ya tengo el orden establecido acá. ¿Qué es lo que hago? Selecciono el rango completo, que en este caso esta columna, y en la pestaña inicio, grupo estilos, tengo el botón formato condicional. Entonces, acá tengo reglas para resaltar celdas. Si se fijan, son iguales a las de los comparadores lógicos. Es mayor que, es menor que, es igual a. También tiene opciones de texto que contiene, o sea, si tiene alguna palabra. Entre, que si está en algún valor, entre 0 y 100, 50 y 60, entre 1 y 7, qué sé yo. De todas maneras, cuando trabajamos con formatos condicionales, lo mejor es utilizar es igual a, que es el valor exacto. Si es igual a esta cosa, que pase lo siguiente. Entonces, de nuevo, selecciono el rango completo, formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a, y le escribimos en esta ventana lo que sea igual a Arica, automáticamente me marca los que están como Arica, despliego la lista y pongo formato personalizado. Acá me van a aparecer varias opciones. Yo puedo cambiar el tipo de formato,
Puedo cambiar la fuente, los bordes y los rellenos, que lo voy a dejar de color verde en el caso de Arica. Y le doy a aceptar. Con la misma selección, sin cambiar nada, vuelvo a presionar formato condicional. Reglas para resaltar celdas es igual a, y escribo Metropolitana. Despliego la lista nuevamente, formato personalizado, y selecciono el color, que en este caso es celeste. Le doy a aceptar. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, es igual a. Se fijan que nunca desmarco la selección, trabajo solamente escribiendo, presiono el botón formato condicional, escribo en la ventana y lo vuelvo a presionar. De los lados, despliego lista de color azul. Formato condicional, reglas para resaltar, es igual a Puerto Montt. Formato personalizado, naranjo. Y finalmente, aceptar, formato condicional, es igual a Antofagasta. De color rojo. Y ahí están. Entonces, ¿qué pasa cuando cambia alguno de estos valores? Por ejemplo, este 2 que es metropolitana pasa a 5, va a cambiar por la función buscar y va a cambiar por el formato condicional. De esta manera puedo tener bastante automatizado mi proceso de búsqueda de información o de listado de productos o direcciones de envío, hacia dónde va a ir y en qué color van. Por ejemplo, ¿cuántas rojas tengo que mandar acá? 1, 2, 3, 4. 4 van a Antofagasta, lo puedo sacar fácilmente, de manera visual. ¿Cuántos van a Arica? 1, 2, 3, 4 también. ¿Sí? ¿Se entienden los formatos condicionales? ¿O hay alguna duda? Vamos a hacer otro tipo de ejemplo. Vamos a poner vamos a utilizar lo mismo anterior, que eran los bonos. Por ejemplo, el ejecutivo es verde y el asistente es azul. Entonces selecciono los cargos. Selecciono los cargos, formato condicional, reglas para resaltar, es igual a, porque voy a compararlo con una palabra, y simplemente escribo la palabra. Ejecutivo va a ser de color verde, o relleno verde. Aceptar. Y lo mismo, formato condicional, resaltar regla, es igual a asistente para formato personalizado de color azul. Ahí está. Ya. Vuelvo a preguntar, ¿quedó clara esa parte o no? Por mi parte sí, profe. Ya, me quedaré con lo que me dice usted porque si no, no tengo mayor respuesta. Profesor, Dígame. usted va a subir esta clase, ¿no? Sí, miren, yo sé que esto no lo van a aprender de buenas a primeras. Claro, Esto absolutamente. requiere práctica, ya si yo lo tengo claro. Lo que quiero que entiendan, lo que les pregunto cuando si lo entienden o no, me refiero al contexto. Entienden que tienen que comparar con palabras y números, de que están las comparaciones Sí, profesor. en el formato condicional, es igual a ese tipo de cosas. Si yo le digo hagan esto de memoria, imposible. Tienen que practicarlo. Pero tienen que tener claro, por ejemplo, si voy a comparar números, lo mejor es utilizar mayor que o igual.
pero yo no puedo comparar palabras con mayor que. Ese tipo de cosas tienen que tenerla súper clara. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Ya. Entonces, habiendo terminado esta parte, vamos a guardar acá y vamos a pasar a la clase número 16. Vamos a cerrar esto entonces. Y clase número 16. La verdad es que esto es bien cortito porque tiene que ver, yo les voy a hacer un video resumen igual, pero tiene que ver con los gráficos. ¿Qué es un gráfico? Es la representación visual de los datos de una hoja de cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros podemos representar los gráficos, los datos de manera lineal, que representa la evolución en el tiempo, sectorizada, se utiliza cuando se interesa comparar valores, de columna o barra, para comparar la evolución de una serie de datos, de área, para utilizar datos de forma, se puede utilizar de forma similar que el de líneas, ¿ya? Generalmente el de área y dispersión son los que se utilizan cuando se van a comparar varios parámetros de un mismo elemento. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando están en época futbolística, ponen los cuadros, los gráficos de área de rendimiento, de cuántos goles y ese tipo de cosas, que es como uno de los gráficos más comunes en la tele, que aparecen en los futbolistas, ahí tienen los de área o dispersión. En ese tipo de casos se utiliza cuando quieren tomar algo y verle sus distintos parámetros. El de anillos se utiliza para, o el de torta, para mostrar la relación que hay de diferentes parámetros respecto del total del 100%. Y el de superficie, que es en 3 dimensiones, que busca las combinaciones óptimas entre 2 variables. La verdad es que este casi nunca se utiliza porque es un gráfico que requiere mucho trabajo de datos. ¿Ya? Ahora, ¿con cuáles vamos a trabajar nosotros? Con 3, de líneas, columnas o barras y de anillos. Entonces, el gráfico, tipo de gráfico de columna o barra. Este gráfico sirve para comparar valores entre elementos o categorías. Es ideal para comparar elementos por sus valores, además de que permite identificar en el mismo gráfico cada elemento y su valor. Pongámoslo en palabras más específicas y concretas. Por ejemplo, yo quiero comparar, esta hoja la voy a eliminar. Yo quiero comparar estas personas que están acá. ¿Ya? Vamos a ver un poco. Ya, los de acá. No, el universal tampoco me sirve. Voy a tomar estos nombres, perdón, los nombres y las edades, y los voy a copiar y los voy a poner en otro lado para hacer un gráfico. Ahí tengo los nombres y las edades de esas personas. Voy a seleccionar los datos, pestaña insertar, y tengo los gráficos. Vamos a partir por el de barras. Ya. Así a simple vista. Nos vamos a quedar con... Ya, con ese. Ese tiene mejor contraste. ¿Qué es lo que ustedes pueden interpretar o intuir de este gráfico? ¿Qué es lo que ven ustedes en sus palabras? Cada persona con su edad. Ya, cada persona tiene su edad. Por ejemplo, si les pregunto, ¿quién es la persona de mayor edad? Susana. ¿Quién es la persona o las personas de menor edad? Juan es la persona de menor edad. Juan, tenemos a Luisa también, creo, y puede ser Sebastián. Pero la de menor edad es Juan. Acá tenemos un rango que va del 0 al 70. La mitad de 70 es 35. Por acá. ¿Quién está en la mitad de la edad?
o el que se acerca más? Luisa, Gabriela, Sebastián, ¿puede ser? Hay una persona que se acerca más a esta mitad, a la mitad del gráfico. Véanlo bien. Al 35, que está entre el 30 y el 40. Carlos. ¿Carlos? Ya, puede ser Carlos. Sí, Carlos. Carlos y Andrea. Felipe. Felipe, la verdad es que no, porque Felipe va en la línea de los 50. Acá. Acá tenemos, en esta línea de los 30, tenemos a Carlos, que está un poquito pasado, y tenemos a Andrea. Y Lucía, también está casi pasando a los 40, pero está ahí en el intermedio. Si se fijan, cuando utilizamos los gráficos de barra, yo puedo interpretar cuál es el valor más alto, que en este caso es Susana, el más bajo Juan, dónde está la mitad, y cuáles son las personas que están por debajo de esa mitad. Por ejemplo, contemos los que están por debajo de los 40 años. Luisa, Carlos son 2, Eduardo no, Gabriela 3, Juan 4, Andrea 5, Sebastián 6 y Lucía 7. O sea que de 10 personas que hay acá, porque acá hay 10 personas, 7 están por debajo de los 40 años. O sea, yo podría decir, vamos a enfocar nuestro objetivo cliente o la publicidad a personas menores de 40 años. Pensemos en podología. ¿Qué servicio o con qué publicidad llamarían la atención ustedes de personas de menores de 40 años? Personas que trabajan, por ejemplo. Si usted siente dolor al final del día o tiene algún problema de uña encarnada, porque el tipo de zapato, cosas así. No se enfoque, si su clientela le está diciendo que son menores de 40, no ponga publicidad enfocada en personas de 60, como en el caso de Susana. ¿Se entiende lo que explico, no? Sí, profesor. Esta información se lo va a entregar a usted cuando usted empiece a recolectar datos. Mientras más información de clientes tenga, mayor va a poder ser su gráfico y usted puede comparar. Este es el de barra. ¿Ya? Ahora, vamos a pasar al siguiente, que podemos utilizar esta misma información. Vamos a tomar esto, insertar, y vamos a insertar el gráfico circular. Cuando yo selecciono un gráfico, automáticamente se abre la pestaña de diseño gráfico, donde puedo seleccionar diferentes plantillas o vistas para el gráfico. Por ejemplo, esta es más dispersa, tiene más espacio para ver los porcentajes que les corresponde a cada uno. Del total, esto representa el 100% de todas las edades. Supongamos que vamos a hacer un descuento en función de la persona de mayor edad y la de menor edad. ¿A quién es la persona que le corresponde el mayor descuento? Supongamos que estos porcentajes que aparecen ahí son descuentos en la siguiente atención, en la siguiente compra, o lo que sea. ¿Quién es la persona que va a tener el mayor descuento? Susana. Susana. Con un 18% de descuento en su próxima atención. ¿En cuánto es el mayor número que se repite? 10, 11, 10, 12. Podríamos dejar quizás de manera estandarizada que nuestros clientes van a tener, en función de este gráfico, por el tipo de edad, qué sé yo, vamos a generar un descuento del 10% para todos por igual. Como nuestros clientes son de 40 años, todos los menores de 40 años van a tener un 10% y los mayores de 40 un mayor porcentaje, 15, 20, 18 en el caso de Susana. Ahí yo puedo, con esta información, poder ir generando cosas así. Lo que estoy viendo acá es la relación y la proporción entre cada uno. A Susana le corresponde el 18, a Sebastián el 6, Juan le corresponde el 5% del total de las edades que aparecen acá. O sea, de los 358 años, le corresponden a cada uno ese porcentaje. Eso es lo que representa el gráfico circular, la proporción del total sumado.
Finalmente, tenemos el gráfico de área o lineal. Este gráfico se puede también generar con esta misma información. Insertar gráfico de área o lineal y se pueden generar las líneas. El problema es que este gráfico está malo así. ¿Por qué? Porque a diferencia de los otros gráficos, este gráfico es ideal para mostrar la relación tiempo-cantidad de algo, para mostrar el avance del tiempo de algo. Es decir, por ejemplo, voy a tener las mes, enero, febrero, marzo. Voy a copiar esto hasta diciembre. Y las ventas. 300.000, 275.000, 200.000, 250.000, 350.000, 410.000, 435.000, 400.000, 375.000, 350.000, 325.000 y 310.000. Con estas ventas, o sea, en enero vendimos tal monto, en febrero tal monto, y así sucesivamente. Yo con esta información puedo generar realmente un gráfico lineal para mostrar el avance a través del tiempo. Pregunta, ¿qué es lo que ustedes ven en este gráfico? ¿Qué es lo que intuyen? ¿Qué es lo que pueden leer? En sus palabras. Los meses que se vendió más, los meses que se vendió menos. Ya, ¿cuál fue el mes que se vendió más, por ejemplo? Julio, Ya, julio. El mes que tuvo menos venta, marzo. marzo. ¿Dónde se empieza a producir la caída en ventas? Porque tenemos dos caídas. En enero, que bajó mucho, marzo, y también tenemos la caída en julio. O sea, perdón, en agosto empiezan a decaer las ventas. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta empezar el próximo año. En julio es donde se produce el pic de ventas o el pico de ventas. El pico más alto en realidad, porque el pico más bajo o el pic más bajo se produce en marzo, que es al inverso. Entonces, con esta información yo lo que puedo hacer es proyectar mis ventas. Por lo que el gráfico lineal, yo lo que tengo es desde un punto exacto hacia atrás. Por eso los gráficos de las pandemias, por ejemplo, en el caso de la pandemia actual del COVID-19, no se puede tener una proyección exacta, siempre se hace con lo de hoy día hacia atrás. Y con eso yo hago un estimativo de cómo se va a comportar esto. Si este fue mi gráfico de ventas, yo puedo decir mi próximo año, el mejor año que voy a tener en ventas o en atención de clientes, va a ser entre mayo y agosto, por ejemplo, o entre mayo y julio, y ahí en agosto ya empieza a decaer. Ahí es cuando tengo que tener la mayor cantidad de trabajadores, la mayor cantidad de productos, tengo que estar preparado para atender más clientela. Mientras que entre enero y abril, mejor mantengo las cosas reguleque, sin tanta inversión, porque no voy a tener tanta atención. ¿Ya? Esa es la manera. Ahora, ¿quién me va a garantizar que esto se va a volver a comparar así? Nadie. Pero esta es la proyección con la que yo puedo trabajar. Nos queda un último gráfico por ver. Que vamos a estas personas. Ya, lo voy a hacer con los cargos mejor. Ahí están los cargos. ¿Sí? Si yo quisiera
saber el valor total que se va a pagar en bonos para los ejecutivos y para los asistentes. ¿Ya? Supongamos que yo necesito saber cuánto le voy a pagar a todos los ejecutivos en bono y a todos los asistentes en bono. Voy a seleccionar todos estos datos, pestaña insertar, voy a utilizar gráfico recomendado y me va a aparecer un gráfico que se llama de columna agrupada. El gráfico de columna agrupada se genera cuando tengo parámetros que se van repitiendo. Ejecutivo, asistente, ejecutivo, ejecutivo, asistente. Cuando puedo utilizar categorías. Vendedor con vendedor, asistente con asistente, estudiante con estudiante, profesor, profesor, y así. El gráfico de columna agrupada lo que me hace es generarme una nueva hoja, una hoja, por ejemplo, en este caso, hoja 8, donde me aparecen agrupados cuántos, por ejemplo, me está agrupando cuántos asistentes hay, que son 4, y cuántos ejecutivos hay, que son 6. Y yo acá puedo cambiarle que no quiero por el número de trabajadores, sino que lo quiero ordenado por bonos. En asistentes son 400.000 pesos y en ejecutivos son 300.000 pesos en bonos. Este es un gráfico de columna agrupada. Entonces, ¿cómo lo generamos? Seleccionamos los datos, nuevamente, pestaña insertar, gráfico recomendado, y debiera aparecer el gráfico de columna agrupada. Se llama así. Y muestra varios: cuenta número de trabajadores, suma de bono por cargos, suma de número de trabajadores por cargo. En este caso vamos a mostrar el suma de bono por cargo. Hasta acá, ¿alguna consulta, duda? ¿Algo que repetir? Ya, vamos a dejar la grabación hasta acá.